muchas gracias por acompañarnos en este programa Un Vistazo a la Biblia. El día de hoy vamos a darle cierre a esta serie que hemos llevado durante un tiempo sobre el pueblo de Israel. Realmente la historia no termina ahí. El pueblo de Israel empieza el desierto, que es otra historia totalmente diferente, pero con muchísimo más contenido también. Entonces, el episodio pasado hablamos de las 10 plagas, pero realmente solo nombramos 9 plagas, porque la última plaga fue la definitiva para que el pueblo de Israel finalmente saliera. En la última plaga, el Señor envía o manda ángeles que pasen sobre todo Egipto para que mataran o murieran los primogénitos del pueblo de Egipto. Pero allí sucede algo maravilloso y precioso, que es lo que llamamos nosotros la Pascua. La Pascua fue algo, brevemente, fue una señal que el Señor le entrega al pueblo de Israel como símbolo de que en el lugar donde ellos hiciesen esta señal no pasaría el espíritu de muerte. El Señor les dice: sacrifiquen un cordero y de su sangre pongan en el dintel de su puerta, es decir, en la puerta de entrada, pinten con sangre su puerta para que el espíritu de muerte no pase por ahí. Pero finalmente sucede esto, al faraón se le muere su hijo primogénito, le pega súper duro y finalmente deja salir al pueblo de Israel. Esta es la última serie donde vemos el conflicto de poderes y el Señor claramente deja en claridad su soberanía. Totalmente. Bien. En realidad, recuerdan que veíamos que las plagas fueron una confrontación directa con cada uno de los dioses de los egipcios, ¿cierto? Del paganismo. Pues esta última plaga también lo es. Wow. Y tiene una determinación muy interesante. Dice, el capítulo 46 de Génesis dice que cuando José está hablando con sus hermanos para que se ubicaran en la tierra de Gosén, José les dice: ustedes van a decir, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque los egipcios abominan a todo pastor de ovejas. Wow. Okay. Es decir, recuerdan que decíamos en algún momento de nuestras cápsulas que para los egipcios tener relación cercana con los israelitas era abominación, no comían con ellos, ¿cierto? La esclavitud amable. Ajá, no comían con ellos. Y esta es una señal muy interesante, porque justamente Dios utiliza un cordero para que ellos sacrificaran ese cordero y pusieran la sangre sobre el dintel de sus puertas, el animal que para ellos era aborrecible. Es correcto. Esto nos deja algo muy claro. Es que nunca podremos pensar que haya concordia, que haya compañerismo entre las tinieblas y la luz. Es correcto. Por eso lo que está dejando claro Dios es la señal, es utilizar un cordero. La sangre de ese cordero puesta en el dintel de cada puerta tenía un significado principal. Y es aquello que está simbolizando aquí salud, libertad, allá significa esclavitud. Para ellos era aborrecible, para los hijos de Dios es apreciable. Totalmente. Y la manera, ¿no? O sea, es en obediencia que pide Dios, es decir, todo aquel que ponga en la entrada de su casa la sangre, este ángel de la muerte no lo tocará, ¿no? Ajá. ¿Y por qué la sangre? Pues también, ¿no? O sea, y gran parte de la sangre tiene algo muy curioso, que tiene la información y el ADN de toda la humanidad. Y es la manera en la que Dios, yo creo que ahí está la información de la historia de la humanidad y de Dios con el hombre. Y vengamos a la actualidad, ya que Cristo también murió por nosotros y derramó su sangre. Es ese pacto que se requiere hacer con la sangre para que haya una redención. ¿A qué voy con todo esto? Que lo que pasó, que la Pascua, el Pesaj,
quiere decir pasar por alto. Pasar por alto. ¿Y qué nos enseña esto? Que el Señor, cuando derramó su sangre y nosotros a través de su sangre somos perdonados, Él pasa por alto nuestros pecados también. Sí. De esa manera estaba simbolizando esta plaga y estaba profetizando que lo que se venía después para su pueblo siempre iba a ser la cobertura de Dios a través de la sangre del Cordero. Quisiera retomar justamente lo que estás diciendo, Enrique, y es que ese pasar por alto tiene un significado muy valioso, porque no es pasar por alto de dejar las cosas así. Sí. No. La señal tiene un significado puntual. Es que aquí ya hubo derramamiento de sangre. Amén. Amén. En el lugar donde hay una marca de sangre, lo que está diciendo es, aquí ya hubo un derramamiento de sangre, aquí Amén. Ya alguien pagó la deuda. No solamente es para que no te toquen, Sí, sino decir, se pagó por esta persona, por esta familia. De hecho, Jesús el Señor lo dijo así, su penúltima palabra en la cruz es, esta deuda ha sido pagada. Cuando la palabra traducida como consumado es esta deuda ha sido pagada. Wow, de manera que la sangre puesta en el dintel, que significa pasar sobre esa casa para librarle de la muerte, lo que está diciendo es, aquí ya la deuda se pagó. Amén. Y esto es una señal importantísima. Por eso tenemos que entender que los hijos de Dios vivimos con el Cordero como protagonista de nuestra vida. Amén. Así es, el Cordero es siempre el protagonista de la redención. Él ya pagó nuestra deuda. Ese es Jesús. Amén. Amén. Y esa forma que hablábamos al principio de cómo el Señor contrapone cada una de las cosas que suceden en las tinieblas. O sea, el malo saca una herramienta de acá y el Señor dice, o sea, no es para mí nada sacarte y desbaratarte de esa herramienta. Y lo más impresionante para mí, a mi parecer, y les voy a hacer la misma pregunta a ustedes para cerrar esta serie el día de hoy, y voy a como a modo conclusión de esta cápsula es, para mí lo más impresionante es cómo el Señor ataca cada una de las armas del enemigo, pero no solamente las ataca, sino le presenta o sea, como que presenta toda su soberanía enfrente de él. O sea, deja claro que él y el enemigo están años luz. Años luz, Sí. gracias. A años luz de diferencia. Y sobre todo también cómo el Señor deja claro que va a cuidar a su pueblo por encima de lo que suceda. Y finalmente esto que sucede al final sobre la señal de la Pascua, ¿no? Como eso que simboliza el Señor en ese momento, y de hecho seguramente tendremos la oportunidad más adelante de hacer esto también, pero no solamente empieza ahí, sino que el Señor ya había simbolizado esto desde la caída de Adán y Eva. Totalmente. Como el Señor entrega esta señal y nos repercute a nosotros en la actualidad. Como esta historia que parece tan fantástica realmente es la radiografía de nosotros en la actualidad, y cómo podemos agradecer de forma tan increíble por el Cordero que fue Jesús, que en la actualidad pagó mis pecados y pagó tus pecados y pagó nuestros pecados. Entonces mi pregunta para cada uno de ustedes es, ¿qué es lo que más les impacta a título personal realmente de toda esta historia que pudimos ver? Porque finalmente pues ya sale el pueblo de Israel y se va hacia el proceso del desierto, pero ¿qué es lo que más les impacta de esta parte? Bueno, yo quiero, si me permite, pastor, expresar que lo que a mí me deja todo este maravilloso estudio que hemos hecho de Éxodo es que el Señor es fiel con su pueblo. Y a pesar de que tarde lo que tarde, o a pesar de la forma en la que lo haga, nuestra fe en Él nos llevará a la libertad. Amén. Nuestra fe en Él nos llevará a una comunión con Él, a su plan de restauración. Entonces, sí me quedo con eso, porque yo creo que la fe es la profundidad en la que Dios quiere que indaguemos para tener una relación con Él.
la fe. Entonces me deja mucho la fe de Moisés, la fe del pueblo, incluso la poca fe del faraón me deja una enseñanza con todo esto, ¿no? Eso es con lo que yo me quedo. Y que tenemos un Dios de pactos, que a veces los pactos requieren, o no a veces, siempre los pactos requieren la muerte de una carne y el derramamiento de una sangre. Sí. Sí. Creo que vamos en líneas muy cercanas, porque justamente esa es la riqueza de la enseñanza. Es entender que Dios no nos hizo para vivir en un estado de esclavitud. Sí. La esclavitud se cuela en medio de las artimañas que el enemigo busca hacer en la vida del individuo para postrarlo, para no permitir que se desarrolle el plan verdadero de Dios. Así es. Pero gloria a Dios porque Él se hace presente. Amén. Y en ese momento, en ese espacio en que Dios se hace presente, habla con contundencia, con su soberanía, dejando clara la diferencia entre quien le sirve a Dios y quien no, entre la luz y las tinieblas. Amén. Y gloria a Dios porque no es nuestra suficiencia finalmente, ¿no? La lección termina diciéndonos, no es tu suficiencia. Es decir, los israelitas no fueron librados por sus capacidades. Sí, no. Lo que está Por dejando, Moisés. ni por Moisés. Lo que sí. queda claro ahí es que hubo quien pagó. Así es. Un cordero pascual que era un signo, un símbolo de que la deuda había sido pagada. Así es. Y gloria a Dios porque en nosotros es exactamente la misma señal. Amén, es. totalmente. Así es. Wow. Pues muchísimas gracias de verdad por este espacio tan increíble que pudimos tener, y gracias al Señor que nos permite este espacio de haber estudiado el libro de Éxodo. No te quedes ahí nada más leyendo esa parte, sigue leyendo la Biblia, sigue profundizando en su palabra, porque realmente trae vida en abundancia. Y esta fue una pequeña serie que pudimos estudiar. Confiamos en el Señor que podremos seguir estudiando la Biblia, y este es el programa Un Vistazo a la Biblia. Dios les bendiga. Muchas gracias a Enrique y al pastor Álvaro Casanova y a Natalie Casanova. Dios les bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.